La Iglesia Adventista del Séptimo Día nos ofrece a través de su departamento de escuela sabática conocer mucho más a Jesús el Creador, el Sustentador y el Salvador, por medio de historias auténticas, dramáticas que atraerán la mente infantil y juvenil, las cuales nos harán experimentar los principios divinos, produciendo en nosotros felicidad y esperanza mientras vemos la muerte a nuestro alrededor en este tiempo desastroso. Le invitamos para que se interne en este libro maravilloso, el primer libro de la Biblia escrito por Moisés antes de que termine el segundo milenio. Misión TV presenta el Génesis. Hola hermanos, un abrazo de parte del Pastor Presuel para todos ustedes. Misión TV, juntamente conmigo les agradecemos que ustedes sean bondadosos en conectarse. También quiero agradecer a los hermanos que hicieron oraciones para que Dios me conserve otra vez en salud. Resulta que yo tenía un dolor en el cuerpo durante mucho tiempo. Tenía el dolor terrible de la ciática. Yo no sabía cuántos hermanos han tenido y tienen ese gran dolor de la ciática. Y platicando con ellos que me hablaban para orar por mí, gracias por las oraciones. Una hermana me dijo, yo tenía la ciática y me la curé con un remedio hidroterápico. Y sí, surtió efecto. Yo durante 3 semanas se me fue el dolor. Pero tuve otra consecuencia al usar el agua caliente y entonces dejé de usarlo unos días y el dolor volvió y entonces fui a una institución médica famosa para muchos mexicanos y ahí ya tengo 3 semanas que no hay dolor, que me han puesto una medicina efectiva y no hay dolor y están en los estudios los médicos para ver si me van a hacer otra atención médica o no. Pero aquí estamos, gracias a Dios, contentos para estudiar la segunda lección de la vida de Abraham para el día 7 de mayo, la lección número 7 que se titula El Pacto de Abraham. Y tiene como versículo de memoria a Génesis 15, versículo 2, donde dice que Abraham respondió al Señor Jehová y le dijo, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? El mayordomo de mi casa es un damaseno llamado Eliezer. Adán estaba preocupado porque no tenía hijos. ¿Y quién no, verdad? Yo conozco personas que tienen varios años de casado, no tienen hijos y se preocupan porque, pues, aunque parezca que no quieren hijos, todo el mundo quiere tener hijos. Imagínense, mi mamá y mi papá tuvieron 9, yo fui el primero. Y a veces yo digo, mamá, ¿por qué tuvieron 9? Hubieran tenido solo 1. Y mis hermanos, mis hermanas y mis cuñados dicen, no, está bien que fueron 9. Hermanos, la vida de Abraham fue una vida interesante. La lección pasada vimos que sus raíces, él es llamado por Dios a salir de Ur de los Caldeos, una ciudad muy pagana, babilónica. Y Abraham escucha la voz de Dios y abandona su familia, abandona todo y entonces él aprovecha todo su peculio, todo lo que él tenía juntamente con su sobrino Lot y entonces marchan sin saber a dónde, confiando en que Dios los iba a llevar a un lugar maravilloso. En esta lección vamos a ver que Abraham tuvo muchas dudas. Abraham tuvo mucho miedo, temores. Sí, finalmente Abraham comenzó a tener una fe tremenda, robusta, que lo llevó a que fuera denominado el padre de la fe. Vemos a Abraham cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, la conducta intercesora de Abraham. Entonces vemos también el cambio de nombres. Y algo muy interesante es la conducta de Abraham de que tiene risa. Y no solo Abraham tiene risa, también la tuvo Sara, también la tuvo Isaac.
cuyo nombre Isaac significa risa. También la tuvo Ismael, la tuvo Agar. Así que vemos que en la vida de Abraham no solo hubo momentos de duda, sino también momentos de alegría, momentos de risa. Puede ser que en la vida de usted también haya momentos de duda, que tiene duda ante las promesas que Dios nos ha hecho. La Biblia tiene más de 3,000 promesas para nosotros. Y a veces la gente tiene dudas. O usted también se ríe a veces de lo que lee en la Biblia. Hay varias cosas que cuando usted lo lee en la Biblia le da risa. A mí me da risa. Y pues ya ve usted que la risa es un remedio infalible para eliminar el estrés, para descansar, para reposar, para desarrollar la fe. La risa es medicina para el alma, para el alma. Bueno, la primera parte del domingo es la fe de Abraham. La fe de Abraham no llegó a desarrollarse sin dudas. Fueron las dudas cuando Abraham platicaba con Dios y Dios le hacía promesas y Dios le aseguraba que se iba a cumplir esa promesa. Entonces Abraham fue poco a poco creyendo en lo que Dios le decía. Entonces Abraham va teniendo fe. En esta parte del domingo vemos un sistema sacrificial. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique ciertos animales y dice que los ponga una mitad a la derecha, a la mitad a la izquierda, y él pasaba en medio y hasta Dios pasaba. Era una manera de hacer un pacto con Dios. Es una manera. Usted sabe que Dios hizo pacto con Noé a través del arco iris, de que no volvería a haber un diluvio. Ahora Dios hace un pacto con Abraham. Después Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Y luego hace un pacto con Jeremías. Y luego hace un pacto en el tiempo de Jesús. Cuando estudiamos el libro de Deuteronomio, estudiamos acerca de los 2 pactos que hizo Dios con su pueblo cuando salió de Egipto y cuando iba a entrar a Canaán. Vemos nosotros que en este programa sacrificial se distingue, porque ya que tiene los animales así extendidos, entonces pasa una antorcha iluminada con fuego, y esa antorcha es la presencia de nuestro Señor Jesús ratificando su promesa, ratificando el pacto. Bueno, también la lección habla de los límites del huerto del Edén y los límites también de la tierra prometida a Abraham y a su pueblo. En la parte de lunes, las dudas de Abraham. ¿Cuál era la mayor duda que tenía Abraham? La mayor duda era, ¿y van a ser mi hijo? Sí, voy a ser padre de naciones. Tú dices que voy a tener tantos hijos como estrellas, pero pues no veo claro, no veo nada. Y Dios le promete, sí, vas a tener tus hijos, vas a ser padre de naciones, de generaciones. Y la Biblia dice que aún pasan 10 años y Sara no queda embarazada. Entonces vemos nosotros el desarrollo de esa conducta. ¿Se acuerdan de Eva, que le dijo a Adán lo que debía hacer? Y Adán cometió un gran error al hacerle caso a su esposa. Y aquí ahora Abraham repite esa conducta adámica de hacerle caso a su esposa. No quiere decir que es inconveniente o malo hacerle caso a la esposa, no. Hay muchos consejos que las esposas dan y que son llenos de sabiduría, pero en este caso, Sara le aconsejó a Abraham, si no vamos a tener hijos, pues vamos a seguir la costumbre de la cultura que hay aquí donde vivimos, en esta región. Y la costumbre era que Sara le permitiera a Abraham tener relaciones sexuales con una sirvienta, con una criada. Y eso no lo veían mal, no lo veían como adulterio, pero Dios sí, para Dios eso era adulterio. Todo esto que platica Sara y Abraham va a tener relaciones con Agar. Uno nota que en toda esa sección no aparece Dios por ningún lado, porque Sara no consulta con Dios, Abraham no consulta con Dios, Agar no consulta con Dios. Si eso que están planeando hacer es correcto, si lo acepta Dios o no lo acepta. Y vemos a Abraham que le hace caso a su esposa.
y comete un gran error, y el gran error no solo afecta al presente, sino afecta sobre todo el futuro, porque Agar quedó embarazada y no sabemos cuánto tiempo Agar fue amante de Abraham y Sara lo permitió. ¿Sabe que hay culturas donde las esposas lo permiten? Yo sé que la mayoría de las mujeres que me están escuchando no lo permitirían, no le van a aconsejar a su esposo que se acueste con la sirvienta o con otra mujer, no lo harían, eso no es costumbre. Bueno, el caso es que Abraham lo hizo y embarazó a Agar y nació Ismael, y es donde vienen los problemas. El futuro, la vida de Ismael se llena de problemas. Bueno, fíjese qué pasó, que cuando Sara se da cuenta que Agar la está molestando, entonces Sara le reclama a Abraham y le echa la culpa a Abraham, como hizo Eva, ¿no? Y le dijo, esa mujer, pues si tú me la diste, tú me dijiste que lo haga, pobrecito Abraham, ¿no? Sí, humilde, lo hizo, se acostó con Agar. Pero entonces vemos aquí que ellos discuten, pero se dan cuenta de que no consultaron con Dios. Y esas discusiones causan problemas demasiado serios. ¿Usted se acuerda de un consejo que dijo el apóstol? Es menester obedecer ¿a quién? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, y en este caso a las mujeres. Pues en la familia, a veces hay familiares, amigos que nos dan consejos inadecuados. Hace como un mes, platicando con un hermano, dice que un pastor le aconsejó que se case con una mujer no adventista. ¿Cómo va a ser posible que hasta a veces los pastores dan consejos que no son buenos, que están en contra de la palabra de Dios? Y aquí Abraham aceptó el consejo de su esposa Sara, y eso trajo graves problemas en el futuro. Y entonces cuando Sara le reclama a Abraham, córrela, sácala de aquí. Y Abraham dice, no, pero es que espérate, al hijo no lo voy a correr. Y la Agar es tu sirvienta, tú haz con ella lo que quieras, pero con mi hijo tú no vas a hacer lo que quieras. Como que Abraham no estaba de acuerdo y había un gran problema entre los esposos. ¿Cuántos problemas hay en el matrimonio? Y este fue otro problema muy serio. Y en la noche dice la Biblia que Dios le dio un sueño a Abraham y le dijo, hazle caso a tu mujer. Vean, acá sí estaba Sara teniendo razón, porque no era conveniente que vivieran las dos mujeres, porque Agar estaba molestando. Y finalmente también Ismael se puso a molestar a Isaac, pero tenían que vivir con Abraham. La Biblia dice que Agar decidió escapar y en cierto momento junta sus cosas y huye y se escapa y se va de la casa de Abraham, pero ahí la encuentra Dios y le dice, ¿a dónde vas? No te puedes ir, regresa a casa de Sara, humíllate, pídele perdón. Y entonces le dice que va a tener un hijo llamado Ismael, que significa Dios oye. Dios oye. Y esos significados son muy importantes. En la parte del martes vemos la señal del pacto abrámico. Cuando hizo Dios pacto con Noé, apareció el arco iris. Y ahora cuando Abraham hace un pacto con Dios, Dios entonces le enseña lo que es la circuncisión. Es un pacto donde se hiere de cierta manera y con cuidado el órgano masculino, y entonces ahí es donde viene la circuncisión, ocurre. Y todo, dice Dios, y todos los que se circunciden van a ser mi pueblo. Es como cuando dice que todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí vemos cómo Dios instituye la señal del pacto con Abraham, que es la circuncisión. Y luego vemos la parte del miércoles, el hijo de la promesa, que ahora vemos que nace Isaac. Es cuando hay las risas. Y el nombre de Isaac, ¿qué significa? ¿Se acuerda? Significa risa. A Sara le da risa que una mujer de 90 años diga
que quede embarazada y que tenga hijos. Eso le produce a ella hilaridad, de cierta manera mucha alegría. También Abraham se ríe. Y cuando nace Isaac le ponen el nombre de risa, Isaac, que es el hijo de la promesa. Y finalmente la Biblia dice que también Agar se ríe y también Ismael. Queridos hermanos, repito que es muy interesante que en la vida de los cristianos haya risa. Usted puede averiguar que la risa es un remedio infalible para el estrés, para el agobio, para los problemas, para resolver muchas situaciones difíciles. Y tiene que haber momentos de risa. Y a veces nos reímos de lo que hacen los hijos, nos reímos de lo que hace la esposa o el esposo, nos reímos de lo que pasa, de lo que ocurre, de los olvidos, cuando se le olvida a alguien, ¿no? Por ejemplo, sus lentes, está buscando los lentes y lo tiene en la cabeza. Y hay muchos momentos de risa, pero vemos que Dios también se ríe. A mí me alegró mucho recordar que Dios se ríe, saber que nuestro Dios, que es trascendente, es también inmanente, que llega a nuestra casa y se ríe también con nosotros. Dios se ríe con nosotros. En Lucas 15 dice que cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador, hay fiesta en el cielo. Y no puede haber una fiesta si no hay risas. Y finalmente el jueves vemos a Lot en Sodoma. Usted sabe que Lot, movido por el egoísmo, por el aprovechamiento, cuando Abraham le dice, elige dónde vas a vivir, eligió la tierra de cerca de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, dos ciudades muy corruptas, inmorales, y en cierta manera por tanta riqueza, porque en Sodoma y Gomorra ni trabajaban, no se esforzaban, y eran ricos, eran prósperos. Y entonces la prosperidad a veces hace que haya muchas costumbres pecaminosas. Y entonces la Biblia dice que llegaron 3 varones del cielo, llegaron a casa de Abraham, y Abraham, con ese espíritu hospitalario, fue a buscarlos y les pidió que por favor se quedaran en su casa, que tomaran agua, que se lavaran los pies, que comieran. Fue y le dijo a Sara, llegaron visitas, vamos a atenderlos. Y fue y le dijo al sirviente que hicieran una barbacoa, que hicieran mucha comida para 3 caballeros, ¿no? Y se hizo la fiesta. Y ahí Abraham dice que estaba un poco retirado, nomás mirando, de acuerdo a las reglas de cortesía y de amabilidad, por si algo faltaba, se acercaba y atendía a sus huéspedes. Entonces dice, cuando termina la reunión, entonces ahora se dirigen hacia Sodoma y Gomorra, los 4, Jesús, los 2 ángeles y Abraham. Y en ese tránsito Jesús pensó y dijo, le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Abraham es mi amigo, Abraham se porta bien, no le voy a ocultar. Entonces ya Jesús le dice a los ángeles que se adelantaran y cumplieron la misión de destruir Sodoma y Gomorra. Y Jesús se queda platicando con Abraham. Y cuando Abraham se da cuenta de que van a destruir Sodoma y Gomorra, entonces Abraham piensa y le dice a Dios, a Jesús, y si hay 50 personas que no son culpables, que son inocentes, 50 buenos, ¿destruyen la ciudad? Jesús dijo, no, si hay 50 no destruyo. Y Abraham, usted sabe la historia, dijo, no, ¿y si hay 45? ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 35? ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 10? Hasta ahí llegó Abraham. Y Jesús le decía, no, si hay 10, no destruyo. Y pues no habían 10, solo habían 4, que era Lot, el sobrino de Abraham, su esposa y sus 2 hijas. Y la Biblia cuenta de esa última noche de Sodoma y Gomorra, cómo los ángeles llegaron a Sodoma y los hombres que eran homosexuales querían tener relaciones sexuales con estos jóvenes galanes que habían llegado, que eran ángeles transformados en caballeros. Y entonces, bueno, es una historia tremenda, apasionante. Cuando los ángeles los dejan ciegos a todos ellos, cuando los ángeles apuran a Lot de que saque su familia, trajo a los yernos, y los yernos no hicieron caso también. Pensaron que Lot estaba haciendo bromas y no aceptaron la oferta de la salvación. Tristemente hay muchas personas que también
no quieren aceptar el plan de salvación, no quieren aceptar entregarle su vida a nuestro Dios. Y son personas que se van a perder también por no aceptar la predicación del Evangelio y la promesa que Dios hace. Entonces llegó la hora de destruir Sodoma y Gomorra y los ángeles dijeron a Lot: apúrate, corre hasta aquella montaña. Y Abraham dice: pues yo creo que no voy a llegar. Quizá ya estaba grande o algún problema tenía Lot, no voy a llegar. Y pidió: dame chance de llegar a esta ciudad cercana. Y dijo el ángel: está bien, cuando llegues ahí destruimos. Y cuando Lot y sus hijas llegaron ahí a esa ciudad, entonces hicieron que caiga fuego y azufre. Es una historia que usted conoce y fue destruido Sodoma y Gomorra. Bueno, luego viene la historia triste, cuando las hijas de Lot, pues de acuerdo a la influencia de la sociedad donde vivían ellos, ellas deciden emborrachar a Lot y tener relaciones sexuales con el papá. Un pecado grandísimo, un pecado horrible, grandísimo, que a veces no son las hijas las que lo cometen, sino son los padres que tienen ese acoso sexual. Bueno, la lección termina con una sección muy agradable. Es la de Abraham, cuando está intercediendo por Sodoma y Gomorra. Y el autor de la lección nos aconseja que nosotros también intercedamos por los familiares, por los amigos, que nos damos cuenta que no se van a salvar, que nos damos cuenta que no aceptan la salvación que Dios ofrece. Bueno, en el pacto de nuestro Dios con Abraham y la promesa, la profecía de nuestro Dios con Abraham, tenemos muchas cosas que aprender. Y deseamos que al repasar su lección, usted distinga cuáles le agradan, como es la risa, como es la fe, creer en las promesas de nuestro Dios, confiar en que aunque pasen los años, Dios no se le olvida su promesa. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumple sus promesas. Y ya le dije, hay más de 3,000 promesas. Y luego nos insta a que tengamos en práctica la intercesión. Ojalá que nosotros dediquemos tiempo para orar por nuestros hijos, por nuestros familiares, los cónyuges que no tienen la esperanza de la salvación. Orar por los tíos, los abuelos, orar por los amigos, los vecinos, compañeros de trabajo. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, que Dios nos bendiga al estudiar la lección del pacto de Dios con Abraham, y la próxima semana estudiaremos la promesa, y ahí vamos a terminar con la historia de Abraham y vamos a continuar con la historia de Jacob. Misión TV les agradece que estén en contacto con nosotros. Misión TV y su servidor, Pastor Presuel, les agradece que compartan el repaso con otras personas, ya sea que sean de la iglesia o sean familiares o amigos. De esta manera predicamos el Evangelio. Yo deseo que Dios los bendiga mucho. Vamos a orar para culminar el repaso de esta ocasión. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por las promesas que nos haces. Gracias porque a través de ellas haces que en nuestro corazón se desarrolle una fe y vayamos creciendo de fe en fe como lo hizo Abraham. Ayúdanos a no tener dudas acerca de ti. Ayúdanos, Señor, a poder interceder por aquellas personas que no quieren escuchar y aceptar el Evangelio. Y esta tarde queremos interceder por los amigos con quienes compartimos el repaso de la lección. Por favor, bendice Misión TV, bendice también a la iglesia en todos lados y bendice a aquellos que están sufriendo porque alguien se les murió. A los que están enfermos, ayúdanos, Señor, a confiar en que tú nos vas a devolver la salud. Rogamos el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Con la lección Jumbo me despido y les deseo que Dios los bendiga. Misión TV les saluda. Hasta luego.